Bienvenidos a la clase del área de comunicación. Soy la profesora María Victoria, docente del área de comunicación de la institución educativa emblemática Francisco Irasola. Nuestra clase de hoy se denomina Utilizamos las técnicas de las macroreglas en los textos que leemos. El propósito de la sesión es utilizar las técnicas de las macroreglas en los textos que leemos. La competencia a trabajar es lee diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Sabes qué son las macroreglas y para qué sirven? Bien, si no sabes y te interesa aprender, síganos la clase. Pero antes de hablar de las macroreglas, debemos conocer acerca de la estructura de un texto. El texto tiene su estructura y son los siguientes: la microestructura, análisis local del texto. En esta parte se identifican las ideas principales y secundarias del texto. El siguiente nivel es la macroestructura. Se analiza todo el texto, es decir, se identifica el título y el tema del texto. El siguiente nivel es la superestructura. Se analiza el tipo de texto, es decir, tenemos que identificar la estructura de cada tipo de texto, como son del texto narrativo, expositivo, argumentativo, instructivo, entre otros. ¿Pero qué tiene que ver esto con las macroreglas? Las macroreglas actúan sobre esta estructura textual y nos ayudan a mejorar nuestra comprensión lectora. Entonces, ¿qué son las macroreglas? Son técnicas de comprensión de lectura que utiliza el lector para extraer información relevante del texto. Tipos de macroreglas: de supresión, de generalización, de integración o construcción. ¿Para qué usar las macroreglas? Nos permiten seleccionar lo importante para llegar al significado global del texto. ¿Y qué es el significado global? Son las ideas importantes que contiene el texto. Ahora veamos cómo se utilizan cada una de ellas. Técnica de supresión. Consiste en suprimir información poco relevante, es decir, se suprime detalles, ejemplos, algunas ideas complementarias. Durante el análisis debes preguntarte: ¿hay oraciones o frases en el texto que puedo suprimir porque su contenido ya está expresado en otra más general? Vamos a ver con este ejemplo. Vamos a leer el texto. Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Cuando pican a una persona o a un animal, extraen con su agujón una gota de sangre, pero también introducen una gota de su saliva que contiene alérgenos, es decir, sustancias que producen alergia, la cual se manifiesta a través de la roncha y picazón. Ahora que hemos leído, ¿verdad que nos quedamos con la primera oración? Eso seleccionamos, por lo tanto los demás las suprimimos. De modo que nuestra idea quedaría de esta manera: los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Técnica de generalización. Consiste en deducir la idea más general a partir de un conjunto de ideas. Durante el análisis debes preguntarte: ¿puedo sustituir alguna de las oraciones o ideas del texto que constituyen solo ejemplos por otra más general que las incluya? Vamos con el ejemplo. Mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en 4 patas, los primates saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras. Los delfines y las ballenas, sin embargo, se han adaptado a la vida acuática y nadan como si fuesen peces, en tanto que los murciélagos vuelan en la noche, orientándose con su sistema de radar. En este texto podemos observar 2 ideas. La primera idea se refiere al nombre de los animales. Tenemos leones, perros, gatos, primates, delfines, ballenas, murciélagos. Todos estos nombres tienen algo en común. Son mamíferos, por lo tanto, generalizando sería los mamíferos. La segunda idea es desplazan, saltan, caminan, nadan, vuelan, es decir, todas las acciones que realizan estos animales, estos mamíferos para desplazarse. Por lo tanto,
Todas estas acciones podemos generalizar en desplazamiento. Al unir estas dos ideas, nos quedamos con la idea principal. Diríamos entonces, los mamíferos utilizan diversas formas de desplazamiento. Como ves, es una oración corta y que nos dice lo esencial del texto. Eso es la generalización. Al utilizar esta técnica, tomamos algo común a diversos elementos y lo reunimos en una sola categoría, como se hizo al nombre de los animales, lo hemos nombrado solamente como mamíferos. Es decir, se sustituye una serie de conceptos por otro más amplio que lo contiene. Técnica de integración. Consiste en unir varias partes de un texto de tal forma que se puedan resumir con un solo concepto. Durante el análisis debes preguntarte, ¿cuál podría ser la oración que diga lo mismo que todo lo que hemos visto en las demás oraciones? Para aplicar esta técnica, leamos este texto. Vamos a leer idea por idea. Primera idea. La Tierra recibe una gran cantidad de energía procedente del Sol. Construimos de la siguiente manera. La Tierra recibe una gran cantidad de energía solar. Siguiente idea. Una fracción se acumula en forma de energía química. Lo construimos de la siguiente manera. Una parte se convierte en calor. Siguiente idea. Una fracción se acumula en los seres vivos. Ahí tenemos la idea construida. Una parte se acumula en los seres vivos. Siguiente idea. El resto, que es la mayor parte, vuelve de nuevo al espacio. Construimos así. Otra parte regresa al espacio. Aquí tenemos el texto completo, con las ideas que hemos subrayado. Al lado tenemos el esquema. Por cada idea hemos construido, más resumida. La primera idea, la Tierra recibe una gran cantidad de energía solar. Una parte se convierte en calor. Otra parte se acumula en los seres vivos. Y la otra parte regresa al espacio. De modo que hemos construido una oración nueva, que es la idea principal. La energía solar se distribuye por el ecosistema terrestre de varias formas. Es decir, recuerda que la técnica de integración consiste que un conjunto de ideas expresadas en el texto pueden ser resumidas mediante la creación de una oración, pero indicando el significado global del texto. Podemos aplicar las macrorreglas a cualquier texto para encontrar de forma más rápida y eficiente sus ideas principales y así mejorar nuestra comprensión lectora. Es una técnica muy útil y maravillosa que nos sirve a la hora de realizar resúmenes. Ahora que ya sabes qué son las macrorreglas y para qué sirven, te recomiendo utilizarlas. Espero que te haya sido útil este video. Gracias.